Por el día de hoy es corazón humilde. Corazón humilde. Quiero hablar acerca de un personaje que se encuentra en la Biblia, un rey llamado el rey Nabucodonosor. No sé si tú has leído esta historia, está en Daniel. Daniel se habla acerca de este rey de un gran imperio babilónico. Aquel entonces eran quienes gobernaban el mundo literalmente. Se habían extendido hasta cada extremo del mundo conocido de aquel entonces. Habían dominado ejércitos, naciones, tenían mucho poder, y a la cabeza de esto estaba Nabucodonosor. Era un hombre muy poderoso, aparte que tenía mucho dinero. Había hecho una tremenda obra de arquitectura. El palacio donde él vivía era sin igual. Los libros de historia lo cuentan, no solamente la Biblia. Hay relatos donde hablan acerca de los jardines que él tenía en su palacio, que eran admirados por todo el mundo, y de todo lugar viajaban a conocer esta tremenda gloria que tenía este tremendo rey. Un hombre grande, un hombre poderoso. Su nombre es Nabucodonosor. Quiero que mires lo que dice Ezequiel capítulo 26 versículo 7 acerca de él. Dice: porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros y jinetes y tropas y mucho pueblo. Mira lo que hablan del rey Nabucodonosor. Le dicen rey de reyes porque así era, él reinaba sobre reyes, él tenía mucho poder, lo admiraba todo el mundo, lo admiraba. Él conquistó muchas naciones, entre ellas Israel. Israel fue conquistada por este reino de Babilonia. Dios había profetizado esto a través de Jeremías, que vendrían 70 años de cautiverio sobre el pueblo de Israel, y así tomaron cautivos a muchos jóvenes de Israel, destruyeron las murallas de Jerusalén, de la capital, dañaron muchas casas, destruyeron esta ciudad, llevaron esclavos. Entre estos esclavos había un hombre llamado Daniel, un muchachito que ustedes lo conocen. ¿Han leído alguna vez el libro de Daniel? Un hombre intachable que tiene una historia impecable. Cuando tú ves la historia de Daniel, es sin igual, porque en la palabra de Dios hay grandes héroes y grandes heroínas de la fe, pero siempre todas tienen una mancha, alguna cosa hicieron, algún pecado aparece. De Daniel es el único personaje donde no aparece nada, limpio completamente. Lo examinaron, le buscaron tacha, error, algún motivo por qué reprocharle, no encontraron nada. Era un hombre limpio delante de Dios. Ese es Daniel. Era uno de los esclavos llevados por Nabucodonosor, el rey del que les estoy hablando, a Babilonia, para estar allí en la cultura de los caldeos, para crecer y aprender el idioma de los caldeos, para ser formado en leyes. Era un hombre muy inteligente, Daniel. Era un hombre de Dios, temeroso de Dios, y comenzó a ganarse un lugar dentro del reino. Él, por sus cualidades que se resaltaban entre las demás personas, entonces comenzó a ganar un lugar y una posición de eminencia, hasta llegar a ser uno de los sátrapas que gobernaban sobre las aldeas que pertenecían a este reino. Este es Daniel, que estaba allí. El rey Nabucodonosor, en su grandeza, en su poder, un día tuvo un sueño. Resulta que Nabucodonosor se había llenado de orgullo en su corazón. Él, como era tan grande y había tenido tanto éxito en su reino, pensaba que él era el rey, que él era el Dios, y que todos deberían adorarlo. Hizo cosas ridículas, cosas tontas, buscando la adoración de toda la gente, porque él se sentía Dios. Él pensaba que tenía el poder sobre todo, nadie podía hacerle frente. Su ejército sin igual, todo lo que tenía era muy grande. Entonces él sentía que tenía el poder. Pero un día soñó algo. Así, para resumirles la historia y no hacerla tan larga, el sueño era un árbol que él veía, que tenía unas grandes ramas muy grandes que se extendían hasta los extremos de la tierra, que su copa llegaba hasta el cielo, con mucho follaje y mucho fruto en sus ramas, y las naciones comían de ellas. Entonces bajó de repente un ser del cielo y dijo: corten el árbol, pero dejen un pedazo de tronco nomás y pónganle una cadena de hierro y de bronce, y que se quede ahí por un tiempo. Él despertó, no sabía, entre las visiones, las imaginaciones de la noche, como dice la palabra de Dios en el relato, que buscó a alguien que le interpretara ese sueño. Llamó a adivinos, agoreros, personas de su reino que
se supone tenían conocimiento acerca de interpretación de sueños, pero ninguno podía darle el significado. Luego, entonces, después de sus intentos fallidos, llaman a Daniel, el muchacho del que les dije. Este hombre de Dios que jamás dobló su rodilla ante los dioses de Nabucodonosor. Un hombre que oraba 3 veces al día, todos los días, abría su ventana y miraba hacia Jerusalén y oraba todos los días. Dice en Daniel capítulo 1 versículo 8 que él propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía, y ordenaron al jefe de los eunucos que no se les obligase, que no le obligaran a comer de esto, porque esta comida era consagrada a estos dioses paganos. Él dijo: yo no voy a contaminarme con nada de esto, y solamente comía verduras. Así se mantuvo todo ese tiempo. Era un hombre diferente, era un hombre santo. No quería nada del mundo, no quería nada que tuviera que ver con lo que estaba contrario a Dios. Lo llaman: Daniel, el rey te necesita. Llega Daniel ante el rey. El rey le cuenta el sueño. Daniel, yo sé que tú eres inspirado por los dioses, le dice en su ignorancia, y quiero que por favor interpretes el sueño que tuve. Le contó el sueño. Le dijo todo lo que había pasado, que ya se los conté a ustedes. Y entonces Daniel le dijo: ok, rey, la interpretación es esta. Estuvo como por 1 hora turbado, pensando, seguramente orándole a Dios para que le diera la interpretación. Luego de 1 hora le dice: ok, rey, ya la tengo. Esto significa lo siguiente: el árbol que viste eres tú, grande, poderoso. Has crecido hasta el cielo, tus ramas se han extendido hasta los confines de la tierra. Te has llenado de muchas riquezas, de mucho poder, y naciones comen de ti. Pero el ser que viste que bajaba y decía: corten ese árbol, es porque tu reino será quitado de ti, porque tu corazón se ha llenado de orgullo, porque te has sentido más, porque te has sentido Dios. Entonces te cortarán, pero dejarán un pedazo pequeño de tronco puesto con unas cadenas de hierro y de bronce, porque luego de un tiempo te será devuelto a ti. Pero te tengo un consejo, rey, le dice Daniel, y quiero que me acompañes a Daniel capítulo 4 versículo 27 para que veamos ahí donde los dejé en la historia. ¿Cuál fue el consejo que Daniel le dio al rey Nabucodonosor? ¿Si están conmigo en la historia? Por tanto, oh rey, dice Daniel a Nabucodonosor, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Dejemos ahí un segundo y déjenme decirles algo. El sueño era claro, la interpretación fue directa. Tu reino será quitado de tu mano, tú serás arrojado fuera, no reinarás por un tiempo porque estuviste lleno de orgullo. Pero cuando Dios dice algo, yo conozco el corazón de Dios y sé que Dios es bueno. Sé que cuando Él dice algo o hace una advertencia como la que estamos leyendo, es porque está entregando una oportunidad a la persona para que se arrepienta. No sé si ustedes creen que así es. Dios, antes de traer su juicio, siempre da la oportunidad, siempre. Tú lo puedes ver desde el Génesis. Cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron porque se sintieron desnudos, y Dios fue a buscarlos y les preguntó: ¿dónde están? Dios sabía dónde estaban, pero las preguntas de Dios son por una razón. Si ellos hubieran dicho: Dios, pecamos, comimos del árbol que tú nos dijiste no deberíamos comer, estoy seguro que la historia sería otra. Dios les dio la oportunidad de arrepentirse, de confesar sus pecados, pero no lo hicieron. ¿Te acuerdas cuando Caín mató a Abel? Que hizo salir su sangre, la sangre de su hermano, porque Dios no se agradó del sacrificio de Caín, pero sí de Abel, y Caín se llenó de ira en su corazón y fue y mató a su hermano. Y entonces aparece Dios otra vez en la escena y le pregunta a Caín: Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Por qué pregunta a Dios cosas si ya las sabe? Porque le está dando la oportunidad a la persona para que se arrepienta. ¿Sí están conmigo? ¿Dónde está tu hermano? Si Caín hubiera dicho: lo maté, perdóname, me llené de ira, no pude aguantar, tenía odio en mi corazón porque tú no aceptaste mi ofrenda y sí la de Abel, Señor, lo maté, perdóname. Si él hubiera hecho eso, de seguro la historia sería diferente, porque sé cómo es Dios. Dios es perdonador. Pero no, la respuesta de Caín fue: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Estaba lleno de odio, su corazón estaba sublevado, orgullo.
Bien dice la palabra del Señor que antes de la caída es la altivez de espíritu. Porque cuando el corazón se pone así duro, orgulloso, todo puede comenzar a dañarse. ¿Acaso soy guarda de mi hermano?, le pregunta Caín. ¿Tú te acuerdas cuando Judas entregó a Jesús a la muerte? Jesús sabía que Judas lo iba a entregar. Él dijo: el que pone el pan acá en mi plato. Miren el nivel de confianza que había entre Judas y Jesús. No cualquiera le metía a uno el pan en el chocolate, ¿cierto? Judas tenía la confianza de meter el pan en el plato de Jesús. Eran muy cercanos, Dios le había abierto su corazón, era de confianza. Y Jesús dijo: el que pone su pan en mi plato, Él me va a entregar. Judas fue, lo hizo, vendió a Jesús por unas monedas de plata. Luego regresó con el ejército, con los soldados romanos. Y la clave era: cuando yo bese a alguien, ese a quien beso es la persona que ustedes están buscando. A él llévenlo y crucifíquenlo. A él es al que tienen que matar. Y cuando llega Judas a encontrarse con Jesús, Jesús le hace otra de esas preguntas que parecen sin sentido. Él le dice: ¿a qué vienes, amigo? ¿A qué vienes, amigo? Jesús sabía que venía. Jesús ya sabía la intención del corazón de Judas. Jesús sabía que lo había entregado, que lo había vendido por unas monedas de plata. Pero él estaba esperando que Judas se arrepintiera. Le estaba entregando otra oportunidad. Judas, arrepiéntete. ¿Por qué no lo hiciste? Si tan solo hubieras dicho: pequé, Señor, perdóname, te vendí, te entregué por unas monedas de plata. Seguramente Jesús le hubiera dicho: ok, Judas, ya se cumplió la palabra, no te preocupes, ven, te perdono, arrepiéntete, y luego de que yo resucite comienza a predicar por todo el mundo el evangelio de salvación. Seguro que hubiera sido diferente la historia. Pero Judas no se arrepintió. Su corazón estaba dañado. Siempre en la Biblia, en la historia y hoy en nuestra historia, Dios sigue siendo el mismo. Un Dios bueno, de amor, que si te entrega esta palabra esta mañana a ti, es porque te está entregando la oportunidad para que te arrepientas, para que rindas tu corazón delante de Él. Cada vez que tú llegas y escuchas un mensaje que sabes tiene que ver contigo, es porque Dios te está diciendo: aún estoy acá. Simplemente ríndete. Simplemente ven a mí y ya. Yo estoy listo para perdonarte. Dice la palabra que Dios es amplio en perdonar, que Él es paciente, que no quiere que ninguno se pierda, que Él es clemente. Dice la palabra también. Dice que Él se duele del castigo. Dios quiere lo mejor para nosotros y está esperando que nos entreguemos a Él con un corazón humilde. Pero ¿qué es lo que no nos deja llegar a Dios con esa actitud? El orgullo. A veces estamos como Nabucodonosor, llenos de orgullo, de soberbia. Creemos que los logros que hemos obtenido en la vida es gracias a nuestras habilidades, gracias a nuestros talentos, a nuestros dones, a nuestro duro trabajo. Es que nos hemos esforzado, es que todo esto es tiempo, trabajo, sudor de mi frente. No, olvídate. Si no tuvieras salud, no hubieras hecho nada de lo que hiciste, y la salud te la dio Dios. Nada de eso lo podrías alcanzar. Dios es bueno, y si estás de pie es porque Dios te ha dado aliento otra vez para despertar. Si no, no podrías. Pero la línea es tan delgada que entrar en orgullo es muy fácil. Entrar en un corazón autosuficiente, donde pensamos que no necesitamos a Dios porque todo va bien. Porque soy bien, no necesito de Dios, yo sé cómo manejarlo, he desarrollado esas virtudes que tengo y no necesito realmente. A veces me duele mi corazón cuando le predico a alguien de Cristo y esa persona me dice: no, mira, la verdad yo no necesito de Dios, yo no necesito eso. No saben lo que están diciendo, porque Dios es el dador de la vida. ¿Cuántos lo creen? Entonces Dios le dice a Nabucodonosor a través de Daniel: Nabucodonosor, tienes la oportunidad de arrepentirte. Yo te aconsejo, reconoce a Dios. Fíjate lo que le dice: redime tus pecados con justicia. Redime tus pecados con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. O sea, Daniel le está diciendo a él el mejor consejo que podía escuchar Nabucodonosor: redime tus pecados con justicia. Ahora, la justicia en el nuevo pacto es muy diferente a la justicia en el nuevo pacto, ¿no? En el antiguo pacto la justicia era a través de las obras, ¿no? De la ley, todo lo que se hacía. La justicia en el nuevo pacto es a través de la obra dada por Jesucristo en la cruz del Calvario.
sea, nosotros nos redimimos con justicia, pero no con nuestra propia justicia, con la justicia que nos entregó Jesús al morir por nosotros, al hacerse culpable de nuestros pecados. ¿Está claro eso? O sea, si tú hoy quieres rendir tu corazón a Dios, hazlo así, redime con justicia, pero la que el Señor te dio a través de la sangre de Jesús. Le da el consejo Daniel a Nabucodonosor, pero sigue leyendo conmigo a ver qué fue lo que hizo Nabucodonosor. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, escucha bien, ¿cuánto? 12 meses, o sea, hubo un año de gracia para Nabucodonosor. Tuvo todo un año para arrepentirse, todo un año. Pero es que hay gente que aplaza y aplaza su encuentro con Dios, aun cuando saben que necesitan regresar a los pies de Cristo. Se creen dueños de sus vidas. Más adelante, aún no, déjame vivir un poco más. A veces los jóvenes, más que todo, dicen esas cosas: me falta disfrutar un poco más la vida, luego buscaré a Dios, más adelante lo haré. Un día, cuando esté a punto de morir, quizá ahí le diga a Dios: perdóname. Y sí, Dios es tan bueno que puede perdonar. O lo que tú no sabes es cuándo será el último día de tu vida. Eso es lo que tú no sabes, que la vida es corta, es efímera, es como neblina, está, luego desaparece. Hoy es el día de tu salvación, no es mañana, es hoy. Hoy es el día. Cuando Dios te habla, escucha y acepta. Ríndete, porque cada vez que Dios te habla es una oportunidad que te está entregando de ser salvo, de ser libre, de quedar por fuera de consecuencias que podrían venir sobre tu vida, porque Él es clemente. Entonces no esperes mañana, porque no sabes si mañana vendrá. Tú no sabes, la vida es así, en cualquier momento puede esfumarse. Y hoy tienes la oportunidad. Hoy Dios te está hablando a tu corazón, como lo hizo aquel día con Nabucodonosor. Simplemente puedes abrir tu corazón y no dejar que se endurezca, como pasó con este hombre, y decir: Señor, ok, aquí estoy, te necesito. Un año, escucha, un año le dio Dios a Nabucodonosor. Un año. ¿Tú qué crees? ¿Que Dios es bueno o no? Dios hubiera podido cortar inmediatamente su reino, no lo hizo. Después de la advertencia lo dejó un año más de gracia, pero no pasó nada. Ahora escucha lo que continúa diciendo. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Miren la burrada que está haciendo. Ahí está hablando Nabucodonosor. Todo esto lo edifiqué para la gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, aquí habla Nabucodonosor, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y escucha, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Tremendo. ¿Tú te imaginas este rey, después de su grandeza, su gloria, ahora comiendo hierba con las bestias del campo? ¿Cómo sería eso, no? La gente pasar y ver: miren, ese es el rey. Le creció pelo como un animal,
le salían unas uñas largas como unas garras de ave. Se veía, ahí estaban. Es como un animal más comiendo hierba, mojándose bajo la lluvia, bajo el rocío. Ahí está el rey. El que se veía muy grande ahora está ahí humillado. Es que la palabra de Dios dice: el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Nabucodonosor, el gran rey, ahora comiendo hierba como los bueyes. Tremendo. Dice la palabra del Señor que él, en un momento, después de cumplir ese tiempo dicho por Dios, levantó su rostro al cielo y reconoció que Dios era el Rey de Reyes, que es el Dios que está sobre todo, como dice aquí la palabra de Dios. Y Dios, entonces, cuando él reconoció esto, Dios le devolvió su trono, como se lo había dicho Daniel. Otra vez le devolvió el poder que él tenía, pero entonces él entendió, ¿no? Y glorifica el nombre del Señor. Y él dice que él es el Dios, el Rey del cielo, sus obras son verdaderas, sus caminos son justos. Pero esa última frase quiero que prestes mucha atención. Él dice: y Dios puede humillar a los que andan con soberbia. Presta atención, es muy importante. Dios puede humillar a los que andan con soberbia. Es que la soberbia es algo peligroso. La altivez es algo muy peligroso. El orgullo. ¿Por qué es tan peligroso? Te lo voy a explicar. Ese fue el pecado de Satanás. Por eso fue arrojado del cielo a la tierra. Él, antes de ser el diablo, era un ángel, ¿no? Dice la palabra: oh querubín protector, que te paseabas por el trono de Dios y vestías de piedras preciosas, que alababas con tamborines, que tenía todo un grupo de alabanza en el cielo. Era quien dirigía la alabanza en el cielo. Hasta que se halló maldad en ti, porque quisiste ser igual de grande al Altísimo y quisiste estar en el trono de Dios. Por eso Dios te arrojó a tierra. Jesús, un día, cuando envió a sus discípulos a predicar y ellos regresaron con un buen reporte diciendo: los demonios se nos sujetan, Jesús dijo: yo vi a Satanás cuando cayó como un rayo del cielo a la tierra. ¿Se acuerdan? Jesús lo dijo así. En Apocalipsis dice: el gran dragón que arrastró la tercera parte de las estrellas a la tierra, porque cuando él cayó, cayó con todos aquellos ángeles que estaban tras él, que lo estaban siguiendo a él. El pecado del diablo es el pecado que muchos tienen. ¿Y por qué es tan peligroso? Porque es un pecado que no tiene que ver con la carne, es un pecado del espíritu. Satanás no tenía cuerpo, era un espíritu. Si estás conmigo. Y la Biblia lo llama altivez de espíritu. Es muy peligroso. Por algo Dios abomina tanto esto. Por eso dice la palabra que Dios mira de lejos a los altivos, porque un altivo está cometiendo el mismo pecado que cometió algún día Lucifer cuando estaba en el cielo. Ese pecado que entra en el espíritu y comienza a dañar. Acá dice la palabra del Señor en Mateo, en el capítulo 20, versículo 25. Si me acompañas por favor allí. Mateo 20, 25 dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. La verdadera grandeza, iglesia, está en el servicio. El que quiera ser grande tiene que convertirse en el servidor de todos. Palabras de Jesús. Si tú quieres crecer, avanzar en la vida, ser muy bendecido, te voy a enseñar el camino. El camino se llama servicio. Y el servicio requiere humildad. Es servir. Jesús no vino a ser servido, Él vino a servir. Y nosotros a eso hemos sido llamados, a servir, no a ser servidos, a servir. A servir a los demás, a dar nuestra vida por los demás, al igual que Jesús lo hizo. A entregarnos por otros, a ayudar a otros, siempre con la intención de bendecir a otros. No con ese corazón altivo de que todos me sirvan, de que todos me den. Dice la palabra de Dios que en el cielo los grandes son los que sirven. Ahora, quiero que me acompañes también a Proverbios en el capítulo 16, versículo 18. Dice así, versículo 16, 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia,
y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Amén. Presta atención a lo que te voy a decir. Jesús un día dijo, cuando le interrogaron y le preguntaron acerca del divorcio: ¿por qué Moisés permitió dar carta de divorcio? Y Jesús respondió: por la dureza del corazón. ¿Tú has leído la palabra? O sea, Jesús nos lo dijo todo, nos lo enseñó de una manera muy sencilla. Los matrimonios se acaban por la dureza del corazón. Esa es la razón por la que se acaban los matrimonios. Los matrimonios no se acaban por infidelidades. Los matrimonios no se acaban por problemas de dinero. No, los matrimonios se acaban porque el corazón se vuelve duro. Porque un corazón duro es la puerta abierta a toda clase de perversidades. Un corazón duro puede buscar refugio donde no debe. Una persona que está sufriendo en un hogar tormentoso, con un cónyuge que le trata mal, que todo el tiempo le está irritando y tocando en su herida, él va a tratar de buscar un lugar donde estar seguro y donde sentirse bien. Por eso todo empieza cuando el corazón se endurece. De ahí viene todo lo demás. Si Jesús lo dijo, Él tiene toda la razón. Antes de la caída, leímos en Proverbios, es la altivez de espíritu. Antes de que algo se destruya, primero el corazón se endureció. Tremendo, ¿cierto? ¿Te has visto? En los hogares pasa tanto. Yo tengo la razón, y el otro dice: no, yo tengo la razón. Ninguno quiere ceder. Y comienzan las peleas, y ninguno quiere agachar su cabeza y reconocer que se equivocó. Ahí comienza, es el principio del fin. Porque hasta que alguno de los dos diga: bueno, lo reconozco, ofrezco disculpas, perdóname, hasta ahí es donde las cosas pueden comenzar a arreglarse. De lo contrario, no. Porque esos hogares tormentosos se vuelven en la cuna de adicciones, en la cuna de muchas cosas perversas. Porque un buen hombre puede encontrar refugio en un bar cargado de humo de cigarrillo por huir de ese tormento que tiene en casa. Pero yo sé que en Cristo Jesús los hogares pueden ser muy bendecidos y podemos vivir felices. ¿Ustedes creen que es posible o no? Si Dios está en el hogar funciona. De lo contrario es muy difícil. Dios presente, los hogares funcionan. ¿Por qué? Porque Dios sensibiliza el corazón. Dios nos enseña a ser humildes. Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, para que encuentren descanso en sus almas. Jesús, el hombre más manso, más humilde que ha pisado esta tierra, nos dice: sean como yo, sigan mi ejemplo. Así deben ser ustedes, humildes de corazón. Cuando tú sigues a Cristo, te vuelves como Cristo. Por eso aprendes a perdonar y también aprendes a pedir perdón. Aprendes a reconocer tus errores y aprendes a pasar por alto la ofensa. Haces que un matrimonio funcione porque Jesús es quien te está dirigiendo la vida. La única garantía para que un hogar funcione es que Jesús esté ahí. De lo contrario es muy difícil, y más en estos tiempos. ¿Y cuántos quieren tener hogares felices, bendecidos? Inviten a Jesús a su barco. Si viajan con Jesús en esa travesía, su barco nunca se hundirá. Aunque vengan tormentas, su barco nunca se hundirá. Pero si lo sacan del barco, créanme, es muy difícil, es muy complicado. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída dice la altivez de espíritu. Y dice el versículo: mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Ahora, mira la clave que nos dice el Señor acá. ¿Cómo mantener un corazón humilde? Escúchame: ser entendido en la palabra para hallar el bien y confiar en Jehová. Así seremos bienaventurados. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. O sea, tú puedes mantenerte humilde con un corazón correcto cuando eres entendido en la palabra. ¿Estás conmigo? ¿Y qué más? Cuando confías en Dios. ¿Cuántos confían en Dios? Eso es humildad, porque no estás confiando en ti, estás confiando en Dios. Han surgido unas corrientes humanistas en el mundo que suenan muy bonito, que dan discursos de superación personal, que nos estimulan a crecer y a sacar ese potencial, pero son completamente contrarias a la palabra.
Ellos te dicen: vamos hacia adelante, el poder está en ti, tú tienes el poder, tú eres el dueño de tu mundo, tú tienes ese potencial, el campeón que hay en ti, descúbrelo, tú naciste con estrella, tú naciste para triunfar, bla 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 bla. Suena muy lindo, pero la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice: tú sin Dios no puedes. Jesús dijo: separados de mí nada podéis hacer. No se trata de tu fuerza o de tu habilidad, se trata de que Dios esté contigo, porque Él será el poder en tu vida, en tu aflicción, en tu momento difícil. Este mundo te enseña a confiar en ti, pero la Biblia te enseña a confiar en Dios. Confiar en ti es muy peligroso, porque la persona que a ti más te ha fallado en la vida eres tú mismo. La verdad es esa. No podemos confiar ni en el don ni en el talento, todo eso lo da Dios. No puedes confiar ni en la empresa en la cual trabajas, ni en tu jefe, ni en tu familiar, ni en tus papás, nada, ni en tu pastor, tú tienes que aprender a confiar solamente en el único que nunca falla, y es Dios. Eso es humildad. Eso es humildad, porque sabes que sin Dios no puedes, que sin Dios estás muerto, que sin Dios estás perdido, que solo Dios es quien te sostiene. Es que yo he trabajado, es que esto es por el resultado de mi esfuerzo. Mentira. Eso es una gran mentira, porque detrás de todo ese esfuerzo estaba Dios. Porque detrás de todo ese estudio y todo ese trabajo estaba Dios proporcionando todo lo que tú necesitabas. Lo que tú eres y lo que tú tienes es porque Dios te lo ha dado. Así de simple. Entonces respetamos, y yo sé, hay cosas muy buenas en medio de todas estas corrientes humanistas, pero nosotros, te recuerdo, no somos humanistas, somos cristianos, seguidores de Cristo, y confiamos en Cristo, y nuestro referente es Cristo, y queremos ser como Cristo. Amén. Aleluya. Esto es algo tan peligroso. En Proverbios 29 versículo 23 dice: la soberbia del hombre le abate. Presta atención. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Precioso esto, porque así como hemos hablado de lo peligroso que es vivir en orgullo, en soberbia, sentirme más que los demás, entonces hablemos un poco acerca de los beneficios de ser humilde, de tener un corazón como el de Dios. ¿Quieren descubrirlos? Mire lo que dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 57 versículo 15. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en las alturas y la santidad, y también habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mira qué lindo esto, porque Dios dice: yo habito en las alturas, en la santidad. Ese es el lugar donde yo habito, pero también habito con los humildes. ¿No te parece hermoso eso? Ese primer beneficio que tú tienes cuando estás con un corazón humilde es que estás seguro de que Dios habita contigo. Dios no habita con los soberbios, Él habita con los humildes, con los quebrantados de espíritu, dice la palabra, con el fin de vivificar el espíritu de los humildes, hacer vivir el espíritu de los humildes, vivificar el corazón de los quebrantados. O sea, Dios habita con los humildes para inyectarles vida. Todo el tiempo nos inyecta vida. Si tú eres humilde, si tú tienes un corazón como el de Cristo, Él te está inyectando vida todo el tiempo. Él nos vivifica. ¿No les parece precioso eso? Es demasiado lindo, ¿no? Él habita con los quebrantados de espíritu. Él habita en las alturas, en la santidad. O sea, es Dios diciéndote: mira, mi casa es la santidad, es las alturas, pero mi casa también es con los humildes. Amo estar con los humildes, dice el Señor. Es el lugar donde más me gusta estar. Entonces, sé humilde y tendrás un huésped en casa todos los días. A Jesús. Qué lindo, ¿no? El creador del universo, el que habita en la santidad, quiere habitar también, cohabitar contigo. Aleluya. Pero hay más. Dice Proverbios 22, versículo 4. Proverbios 22:4 dice así. Escucha esto, esto te va a gustar.
riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Aleluya. Riquezas, honra y vida, dice la palabra. Es la remuneración, o sea, el salario, lo que te paga Dios por ser humilde. Riquezas, honra y vida. ¿Cuántos quieren riquezas, honra y vida? ¿Riquezas de verdad? Sí. Allá en Mateo 5, en el sermón de las bienaventuranzas, en el sermón del monte, Jesús dijo estas palabras. Una de las bienaventuranzas es esta: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Tú lo has leído? Bienaventurados los mansos. Los mansos, porque ellos recibirán la tierra. Aquí dice: la remuneración para los humildes es riquezas. Riquezas, honra y vida, porque Dios te paga las injusticias que sufres. No es en vano todo lo que tienes que pasar cuando alguien te humilla y tú lo perdonas y pasas por alto la ofensa. Se siente mal, sí, yo sé, porque también lo he vivido. Se siente mal perder cuando el otro impone su razón y tú en tu corazón sabes que está equivocado, pero aún por conservar la paz agachas tu cabeza y prefieres perdonar, pedir perdón por llevar una buena relación con esa persona difícil. Se siente feo, lo sé, pero Dios te lo pagará, porque Dios es bueno. Él dice: tengo remuneración para los humildes, para los que tienen su corazón doblegado delante de mí. Para aquellos que deciden perder cuando las cosas son injustas, para ellos hay un salario, y es un gran salario: riquezas, vida y honra para ti. Aleluya. Entonces no te alegres cuando crees que ganaste una pelea, porque realmente perdiste. De verdad, una cosa es el plano natural, otra cosa es el plano espiritual. Puede que ganes en lo natural. Es que tuve la razón, ¿sí ve? Es que yo fui, es que yo, y es que yo y yo, puro ego. La palabra yo viene de la palabra ego de los griegos. Es que yo tengo la razón, es que yo fui el que hice, ¿sabes? Aunque parece que ganaste en ese mundo natural, esa pelea con el humano, con el vecino, con el primo, el hermano, el papá, no sé, de verdad no ganaste. Ganó el que se humilló, porque ante Dios el grande es el que se humilla. La verdadera grandeza está ahí, el que se humilló. Dios dice: pierde, no te preocupes, decide perder esta vez. ¿Por qué quieres pelear? ¿Por qué quieres armar un conflicto en tu hogar? Déjalo. No pierdas el tiempo peleando, alegando. No vas a cambiar las cosas peleando. No vas a hacer que esa persona entre en razón. No, él está lleno de orgullo en su corazón. Tiene su corazón duro. La mejor manera para ganar esta batalla es que hagas silencio y esperes. Pierde. A veces perder es ganar, dijo Maturana. Pierde, no pasa nada. ¿Cuál es el problema? Ante el mundo quedaste pequeño, ante Dios quedaste como un grande, y Dios te lo pagará. No es en vano lo que tú haces. Cuando Jesús dijo: ve, ama a tu enemigo, pon la otra mejilla, lleva la carga a 2 millas cuando te pidió una. Ve y bendice a los que te maldicen, ora por los que te ultrajan y persiguen. Hazles bien y no pagues mal por mal. Todo eso que Jesús dijo acerca del amor y de la nueva ley del Nuevo Testamento, del pacto en el cual nosotros estamos, no es en vano. No es en vano, porque cuando tú lo haces, Dios te lo pagará. Hay una remuneración para los humildes, y la remuneración es riquezas, honra y vida. Aleluya. Pero ¿sabes algo? Allá también en Mateo 5, otra de las bienaventuranzas es esta: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Analiza esa palabra: bienaventurados los pobres de espíritu. No los pobres económicamente, no. Está diciendo bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto significa: ser pobre en espíritu es la persona que tiene una constante, profunda necesidad de Dios. Eso es un pobre en espíritu. El que sabe que necesita a Dios en todo su camino, en toda su vida, que sin Dios no puede vivir. Una persona pobre en espíritu es aquella que sin Dios sabe que es miserable
Eso es una persona pobre en espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Al saber que necesita a Dios, va a buscarlo todos los días, va a estar con Él siempre, constantemente, porque tiene una profunda necesidad de Él. Con razón dijo Jesús: de esos, de los pobres en espíritu, es el reino de los cielos. ¿Por qué es de los pobres en espíritu el reino de los cielos? Porque ellos son los únicos que lo buscan. Una persona que necesita de Dios va a buscar a Dios todo el tiempo. Y ellos son los que reclamarán en el cielo como heredad. Los pobres en espíritu, los que siempre están necesitados. Dice en Jeremías: yo miro al pobre en espíritu y que tiembla ante mi palabra, dice la palabra del Señor allá. Qué lindo. Yo miraré al pobre de espíritu y al que tiembla ante mi palabra. Qué linda es esta iglesia. Aquí temblamos ante la palabra del Señor. Amamos la palabra del Señor. Aquí no predicamos cuentos, fábulas, historias o solo testimonios. Aquí se predica la palabra de Dios. Y si ustedes vienen a congregarse es porque aman la palabra de Dios. ¿O no es así? Es porque saben que esa palabra es vida y esa palabra es lo que los levanta. Y eso es lo que Dios dice: cuando tú tiemblas ante mi palabra, te miraré. Miraré al pobre de espíritu y al que tiembla ante mi palabra. ¡Qué belleza! Porque de los pobres en espíritu es el reino de los cielos. Entonces mira la remuneración que Dios te da. Él promete estar contigo porque su habitación es con los humildes, lo leímos en Isaías. Pero también te promete riquezas, honra y vida, porque es lo que Él le da como pago a aquellos que son humildes. Pero también te promete el reino de los cielos así de abierto. Si tú eres humilde, un día entrarás con honores al reino de los cielos. Porque Jesús dijo: el grande en el reino de los cielos es el que le sirve a los demás. Dice la palabra de Dios en Mateo 18, versículo 1, así. 18:1 de Mateo dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille, ojo con esta palabra, cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amén. Analiza un niño. ¿Cómo es un niño? Un niño es la imagen más viva que tú tienes de Dios en la tierra. Un niño puede amar a su agresor. Hay niños que son abusados, maltratados por sus padres y ellos siguen amando a sus padres. Yo he visto casos que me duele el corazón. Niños abusados, terribles, pero aún así siguen amando a esa persona que les hizo daño. Un niño perdona y perdona de verdad. El niño puede estar peleando, pero al momento tú lo ves y ya están abrazados otra vez, porque así son los niños. Un niño se humilla, a un niño le toca aceptar el sufrimiento en silencio, porque le toca. Es triste, ¿no? Pero Jesús dijo: el grande en el cielo es el que se humilla como un niño. Como este niño que puso ahí delante de los discípulos, los que estaban mirando, le dijo: el reino de los cielos es de los niños. Pero también dijo: y el que reciba a un niño me recibe a mí. Como diciéndonos: no se metan con los niños. Mucho cuidado con lo que hacen con los niños. Protéjanlos, cuídenlos, no abusen de ellos, no los maltraten, ámenlos, porque de los niños es el reino de los cielos. Tenemos que ser como niños y debemos cuidar de nuestros niños. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hoy los niños están en un riesgo terrible. Estamos en un momento de la historia en el que los que más se perjudican son los niños. Con toda esa información diversa que hay en los medios de comunicación, como las redes sociales, que son tan asequibles a ellos, están en un peligro constante nuestros niños. Información terrible que les daña el corazón. Están expuestos a abusos, están expuestos a humillaciones. Los niños no han nacido, ya los están matando. El aborto ha crecido muchísimo.
Y si tú miras, cuando vino Moisés, el libertador de Israel, cuando estaban en Egipto, hubo persecución y mataban a los niños. Cuando vino Jesús al mundo, el Salvador del mundo, hubo persecución y mataban a los niños. Hoy que están matando tanto a los niños, esto es señal de algo, de que nuestro Salvador ya viene también. Estamos en los últimos tiempos y nosotros debemos cuidar a nuestros niños, cuidarlos, amarlos. Jesús dijo: no se metan con los niños. Cuídenlo, el que recibe a un niño a mí me recibe. Y ustedes quieren ser grandes, humíllense como un niño, porque de los niños es el reino de los cielos. Es el corazón de un niño lo que nosotros debemos tener siempre. Así como un niño, nosotros debemos humillarnos. En Lucas capítulo 18, versículo 9, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos. Mira esas palabras: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Miren, no oraba con Dios, oraba consigo mismo. Y decía así: Dios, te doy gracias porque no soy como estos otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí está otra vez. Aquí está el hombre creyendo que es muchísimo mejor, el fariseo. Yo soy mejor que este y que todos estos pecadores. En el cielo nos vamos a llevar tantas sorpresas. En el cielo una señora va a ver que su empleada de servicio tiene un mejor lugar que ella en el cielo. Cosas como esas vamos a ver allá. El empleador va a ver cómo aquel hombre que le servía y trabajaba con un salario injusto va a tener un mejor lugar en el cielo que él, porque toda la vida sirvió. Nosotros como hombres vemos apariencias, y entonces vemos a alguien en un lugar de eminencia y pensamos que él es grande y que todos los demás que le están sirviendo son pequeños, porque es lo que nos ha enseñado este mundo. Pero ante Dios no es así. Ante Dios el grande es el que está sirviendo, no el que está siendo servido. Ante Dios es así. Por eso, como les dije hace un rato, la grandeza está en el servicio. Cuando servimos, cuando damos por los demás, cuando estamos ayudando. Y debemos cuidar nuestro corazón, porque sé que muchas bendiciones vienen, riquezas, honra. Ustedes vieron, hay una promesa poderosa para nosotros, pero no podemos permitir que eso nos dañe el corazón. Tenemos que ser como el rey David. El rey David también era muy poderoso. En su época, cuando él vivió, fue quien gobernó el mundo, literal, el mundo conocido de la época. El rey David conquistó reinos, ganó muchas riquezas, era un hombre muy poderoso, pero siempre iba ante Dios y le decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si en mí hay camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Ahí estaba David, siempre presentándose delante de su Dios y diciéndole: Dios, tú sí conoces mi corazón, tú sabes cuáles son mis intenciones, tú conoces lo que hago y también la razón por la cual lo hago, Señor. A ti no te puedo mentir. Y es que a Dios le interesa muchísimo la actitud de tu corazón, la intención con la cual haces las cosas, porque Dios ve la acción, pero también ve la motivación. Dios te está observando todo el tiempo, y antes que cualquier otra cosa quiere que tu corazón sea correcto delante de Él. Cuando David le sucede su trono a Salomón, le dice estas recomendaciones: Salomón, hijo mío, ahora escúchame esto. Sirve a Dios con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Con corazón perfecto, ¿quién lo decía? David. ¿Y quién era David? David, el dulce cantor de Israel, de quien Dios dijo que tenía un corazón conforme al suyo. Si tú lees la escritura, el único personaje de la Biblia de quien Dios dijo eso fue David. Él dijo que David tenía un corazón conforme al de Dios. Con razón, aunque tenía riquezas, aunque tenía mucho, aunque también se había equivocado muchas veces, él siempre regresaba rendido a Dios, con una profunda necesidad de Dios, porque aunque tenía muchas riquezas económicas, vivía
hundido en la pobreza, en su espíritu, porque siempre necesitaba de Dios, siempre necesitaba de Dios. Y quiero explicarme muy bien porque no lo vayas a malentender. Pobres en espíritu es aquellos que constantemente tienen una profunda necesidad de Dios. ¿Eso está claro? Así era el rey David. Y Dios dice de David: este hombre tiene el corazón conforme a mi corazón. Con ánimo voluntario, con corazón perfecto. Dios mira tu corazón, iglesia. Y Dios quiere que tú te acerques con ese corazón. Un corazón humilde, un corazón entregado, un corazón de amor, porque bien dijo el versículo que leímos: cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En Lucas 14, versículo 7 dice: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tremenda palabra, ¿cierto? Como el Señor nos enseña. No trates de estar siempre ahí figurando en el primer lugar, buscando los mejores asientos. No. Ve, dice la palabra, considera a los demás como superiores a ti mismo. Que sea Dios el que te promueve, el que te levanta, y no tú tratando de buscar un lugar. Porque esa intención o esas ganas de siempre estar al frente y de buscar ese lugar es muy peligrosa, y ahí se puede dañar el corazón. En cambio, tú vas humildemente, noblemente, y Dios mismo es el comienza a promoverte. En Salmos capítulo 23 hay una promesa para ti. Dice la palabra que Él adereza mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. O sea, el que te angustia tendrá que ver cómo Dios te sirve la mesa. ¿No se alegran por eso? Hace un tiempo, yo me acuerdo, salí de un lugar en el cual había servido 9 años con todo mi corazón, y salí de ese lugar y la gente comenzó a hablar cosas de mí que no eran ciertas, y me dolió mucho al escuchar todos esos comentarios, y me llené de rabia, de dolor. Y yo dije: ¿cómo es posible? ¿Por qué? Si entregué todo, entregué mi vida, ¿por qué están hablando esas cosas? Y hablaban muy mal de mí, y muchas mentiras comenzaron a replicarse entre muchas personas. Y eso me dolió, y yo me arrodillé y le dije a Dios: ¿por qué, Señor? No es justo. No es justo si yo di todo de mí y traté de hacer lo mejor que pude. Y le dije a Dios: Señor, yo voy a salir y voy a decirles y voy a mostrarles que no es así como están pensando. Y Dios me dijo una cosa. Dios me dijo así: si tú te defiendes, yo no te defiendo. Y eso a mí me quedó marcado en mi corazón. Y dije: ¿cómo así? Si tú te defiendes, yo no te defiendo. Entonces dije: ok, Señor, no me voy a defender, voy a saber perder. Agaché mi cabeza, seguí haciendo lo que Dios me mandó a hacer, y ahora he visto cómo después del tiempo, y le doy toda la gloria a mi Señor, pero he visto cómo después del tiempo Él mismo ha servido la mesa delante de mí, en presencia de las personas que me angustiaban. La palabra se cumple. Si tú mantienes tu corazón humilde, es Dios quien te exaltará en el debido tiempo, a su debido tiempo. No eres tú quien busca un lugar, es Dios quien te da ese lugar. ¿Me escuchaste? Por eso no ames los primeros asientos, dice aquí Jesús. No, es Dios quien te promueve, es Dios quien te da el lugar. No buscamos nosotros promovernos nosotros mismos, sino que Dios mismo comienza a levantarnos, a ponernos en honra delante del mundo, delante de la gente, delante de nuestros angustiadores, nuestros adversarios, porque lo vimos, la palabra dice: al humilde Dios le da riquezas, honra y vida. Dios lo honra delante del mundo. Dios te hará quedar bien delante de aquellos que no creían en ti, que te criticaban, que te juzgaban. Dios hará que quedes muy bien. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen esto? Dice Romanos 12:3 así: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe
que Dios repartió a cada uno. Amén. Piensa de ti con cordura conforme a la medida de fe que Dios te dio. Es lo que está diciendo la palabra. No tengas un concepto más alto de ti del que debes tener. Tampoco menos, ¿no? Tampoco te sientas menos y estoy mal y yo voy a ser humilde, entonces me voy a mostrar muy humilde. No, eso es algo hipócrita, eso es algo que no sirve. No, ten el concepto que Dios tiene de ti. Tú eres un hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Tú eres redimido, eres perdonado, eres santificado, eres amado, eres justificado. Gloria a Dios, tienes un lugar. Pero eso es ante Dios. Dios así te puso, ese fue el nombre que te dio después de que eras un esclavo, te llamó hijo. Gloria a Dios. Pero aquí está diciendo el apóstol Pablo que ninguno tenga un concepto más alto de sí del que debe tener. No te creas más de lo que realmente eres. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Tu hermano que está a tu lado también lo es. Entonces no te sientas más que él. Eso es lo que está diciendo Pablo. Somos hijos de Dios, tenemos una identidad en Cristo. Pero no puedes mirar a los demás como si fueran inferiores a ti, porque no. Tienes que, es más, dice la palabra, considera a los demás como superiores a ti mismo. Tenemos que estar sujetos al Señor. Dice, y Él nos exaltará. Santiago capítulo 4 versículo 10. Humillados delante del Señor y Él los exaltará. Es Dios quien nos exalta. Tenemos que estar ahí pegados, sometidos a nuestro Señor. Y quiero terminar con esta cita de Romanos capítulo 11 versículo 18. Mira lo que dice la palabra. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentarás tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por tu fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿De qué está hablando aquí la palabra del pueblo de Israel? Que despreció a Jesús. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús vino con una misión, pero los suyos, el pueblo de Israel, lo rechazó. Y por su incredulidad fueron desgajados de ese árbol. Es lo que está diciendo. Estas ramas fueron quitadas. Y tú que eres un olivo silvestre, o sea, todos nosotros, fuimos injertados en el árbol. Fuimos llamados hijos, fuimos llamados pueblo cuando no éramos pueblo. El consejo de Dios para ti es: no te ensoberbezcas por eso, porque fue por su gracia que tú fuiste puesto ahí. Ellos fueron desgajados por su incredulidad, pero tú estás de pie por tu fe. Esto es muy poderoso, porque quiero cerrar con esto. Escúchame, que es muy importante. La verdadera humildad está basada en la fe. En la fe. Porque la fe es creer en lo que Dios dice. En la fe de Dios, ¿no? En Cristo Jesús, dijo Pablo, ni la circuncisión ni la incircuncisión vale, sino la fe que obra por el amor. O sea, la fe, cuando tú la pones en Dios, cuando tú dices: yo dependo de Dios, no dependo del mundo, yo estoy sano porque Jesús en la cruz del Calvario murió por mí y me sanó en sus llagas, como dice Isaías 53:5. Yo estoy bendecido porque Jesús llevó el peso de mi castigo, de mi humillación en la cruz del Calvario. Yo soy lo que soy por Él. Eso es fe. Y si Dios dice en su palabra que esto es mío, yo lo recibo. No lo merezco, Dios me lo dio, le doy toda la gloria a Él, pero camino en esta verdad, y eso se llama fe. Es decir, cuando tú tienes fe, eres una persona verdaderamente humilde, porque la fe es como ese catalizador que te hace caminar en una verdadera humildad. Te explico mejor. Esas personas que se muestran austeras, o que se muestran con una falsa humildad, como tratando de verse espirituales, que más bien es como un misticismo horrible, como: ay, es que estoy pobre, es que Dios, bueno, aquí estoy con las aflicciones, pero gloria a Dios, aquí amando a Dios en medio de toda esta adversidad. Bueno, aquí enfermo, por algo será, Dios puso esto en mí. Bueno, Jehová dio, Jehová quitó, y todas esas cosas que se escuchan a veces como tan espirituales, pero son mentira. Porque eso no es lo que Dios dice que nosotros debemos hablar. Tú tienes que hablar lo que dice la palabra de Dios. Eso es una falsa humildad. Eso es una falsa humildad. La humildad verdadera se basa en la fe. Yo estoy sano porque Jesús me sanó en la cruz del Calvario. Yo soy bendecido porque Jesús pagó por mí allá en la cruz.
Todo lo que tengo es por su gracia y por su amor. Y aunque vengan tiempos difíciles, yo sé que no caeré, porque Dios estará conmigo y me protegerá, porque Él prometió tomarme de mi mano derecha. Él me dijo: no temas, yo te ayudo. Y yo le creo. Eso es ser humilde. Pero parece arrogante, no lo es. Tú no tienes fe para sentirte más que los demás. Es que yo sí tengo fe y tú no la tienes. No, tú tienes fe para glorificar el nombre de Dios, porque la fe glorifica el nombre de Dios. Una persona que camina en fe tendrá muchas más razones para glorificar el nombre de Dios que una que no camina en fe. Porque aquel que está todo el tiempo derrotado, mostrando una falsa humildad, no tendrá oportunidad de glorificar a Dios. Él intenta hacerlo desde esa humillación y así no funciona. La humillación es del corazón. Escúchame, del corazón. Es algo que yo sé que en mi espíritu digo: Dios, te necesito, yo sin ti no puedo vivir, pero creo todo lo que tú me dices. Yo entiendo, comprendo que sin ti no soy nada, que no merezco nada de lo que tengo, pero tú en tu amor quisiste dármelo. Gracias, Señor. Voy a caminar en esa victoria que tú me dijiste. Y entonces cuando te pregunten: ¿por qué eres tan bendecido? Y te dicen: oye, ¿por qué te va tan bien? ¿Y tú por qué eres tan alegre en medio de toda esa dificultad? ¿Cómo haces para sonreír? ¿Cómo le haces para tener ese hogar tan bonito? Dime, ¿cómo hiciste para formar esos hijos? ¿Cómo haces para administrar tu dinero y que te alcance para todo? ¿Por qué eres tan próspero? ¿Por qué eres tan bendecido? Porque en tu vida las cosas siempre van mejorando. Ahí tú tendrás la oportunidad de decir: mira, la verdad no soy yo, es Dios quien lo ha hecho por mí. Yo solamente le he creído, yo solamente he hecho lo que Él me dice. Por eso toda la gloria se la doy a mi Señor. Y ahí tú serás un pregonero de su justicia. Estarás mostrándole al mundo al Dios que necesita que lo conozcan. Tú tienes la oportunidad de glorificar a Dios. La verdadera humildad se basa en la fe. Por eso dice la palabra en el versículo que leímos: ninguno tenga un concepto más alto de sí que el que debe tener, sino cada uno piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le entregó. ¿Sí lo ves? Eso es fe. Pero es que ustedes los cristianos es como si no pasara nada. Miren, tremenda pandemia, tremenda enfermedad, y ustedes ahí todos tranquilos como si nada. ¿Qué quieres, que me angustie? Yo no me voy a angustiar por eso, porque sé en quién confío. Yo creo en mi Señor. Él me sostiene, Él me guarda, Él me libra. Eso es fe. Quiero lo que tú tienes. Claro, ven, te presento a Cristo. Esto nada es por mí, es por Dios, y toda la gloria es para Él. Como yo siempre digo, que a veces llegan las adulaciones: uy, pastor, tremenda palabra, uy, pastor, qué lindo, uy, pastor, uy, wow. No, yo no soy el que ha hecho esto. Yo solo soy el burro que carga a Jesús, eso es todo. ¿Se acuerdan cuando Jesús entraba a Jerusalén en su entrada triunfal? Jesús iba sobre un burrito y la gente sacó ramas de palmas y comenzaron a glorificar el nombre de Jesús: y bendito el que viene, y hosana, y gritaban Jesús. Y Jesús entraba, y Jesús en su gloria estaba entrando. Ahí estaba Jesús, y el burrito apenas lo cargaba. Esos somos nosotros, esos burritos que cargamos la gloria de Dios. Esos burritos que llevamos el poder y la unción del Espíritu Santo, que sabemos no es por nosotros, es por quien está encima de nosotros. Porque no se trata de mí, se trata de quien está en mí, que somos más que vencedores, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Es por Él, es por su gloria, por nadie más. Y te invito a que te pongas sobre tus pies, por favor. Aleluya.